Rocío llegó frente a las imponentes puertas de hierro de la mansión Fernández. La mujer, recién contratada como enfermera particular, observó el vasto jardín rodeado por altos muros y árboles que proyectaban sombras sobre el camino de piedra. Inspiró profundamente antes de tocar el timbre, sus manos temblaban ligeramente por el nerviosismo. Las puertas se abrieron lentamente, revelando a una mujer delgada de rostro severo, vestida impecablemente con un delantal blanco. «Usted debe ser Rocío», dijo con una voz seca y autoritaria. «Sígame». La mujer, que se presentó como Margarita, caminó a paso firme por un largo corredor de mármol, cuyas paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes antiguos enmarcados en oro. Rocío sintió que la belleza del lugar era fría, casi intimidante. Sus pasos resonaban en el vacío, creando un eco que aumentaba la tensión del momento. Al llegar a un gran salón, Margarita señaló hacia un sillón de cuero junto a una chimenea apagada. En él estaba sentada una mujer de cabello perfectamente peinado y un collar de perlas que brillaba bajo la luz tenue. «Señora Victoria, aquí está Rocío, la nueva enfermera», anunció Margarita. Victoria levantó la vista de una revista que sostenía y examinó a Rocío de pies a cabeza con una mirada crítica. «Espero que le hayan explicado la situación», dijo con voz grave, sin apartar sus ojos oscuros de la joven. «Sí, señora», respondió Rocío, intentando mantener la compostura. «Mi esposo, don Emilio, lleva meses en estado vegetativo. No habla ni se mueve. Su tarea será garantizar su comodidad. No espero milagros», concluyó Victoria antes de volver a centrar su atención en la revista. Sin más palabras, Margarita llevó a Rocío a la habitación donde se encontraba Emilio. Al abrir la puerta, Rocío quedó impresionada por la atmósfera sombría del lugar. Las cortinas gruesas bloqueaban la luz natural, y una cama hospitalaria dominaba el centro de la habitación, rodeada de modernos equipos médicos. Emilio yacía inmóvil, su rostro pálido y su figura frágil parecían perderse en la inmensidad de la habitación. Rocío ajustó los equipos y comenzó a familiarizarse con el entorno, pero no pudo evitar sentir que algo en esa mansión era inquietante. Había un peso en el aire, una sensación de que no todo era lo que parecía. Durante los primeros días, Rocío cumplió sus tareas con diligencia. Verificaba los signos vitales de Emilio, ajustaba los monitores y se aseguraba de que estuviera cómodo. Sin embargo, notó ciertos detalles que la desconcertaron. Los silencios prolongados del personal, las miradas fugaces que evitaban contacto directo y la constante vigilancia de Margarita creaban una atmósfera de tensión. Una noche, mientras escribía en el registro médico junto a la cama de Emilio, creyó ver un leve movimiento en su mano. Se inclinó rápidamente, pero no encontró ninguna señal de actividad. Pensando que estaba agotada, atribuyó el incidente a su imaginación. Sin embargo, 3 días después, mientras acomodaba la almohada de Emilio, ocurrió algo que cambiaría todo. Al inclinarse para ajustar su posición, sintió un débil movimiento bajo su mano. Miró incrédula y vio cómo los dedos de Emilio se movían lentamente. «Don Emilio, ¿me escucha?», preguntó en un susurro. Por un momento, pensó que había sido una ilusión, pero luego los labios de Emilio se movieron débilmente, emitiendo un sonido apenas audible. Rocío se inclinó más cerca, esforzándose por escuchar. «Ayuda», susurró él con gran esfuerzo. Rocío retrocedió, conmocionada. No era posible. Según los informes médicos, Emilio no debía ser capaz de moverse ni hablar. Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué había pedido ayuda? ¿De qué o de quién? Su mirada se detuvo en las cámaras de vigilancia instaladas en la habitación. Recordó las estrictas instrucciones de Victoria: cumpla con lo básico. No haga preguntas. Por un instante, consideró informar lo sucedido, pero un profundo instinto de precaución la detuvo. Algo no cuadraba, y la idea de involucrarse más parecía peligrosa. Rocío decidió mantener la calma y seguir con su trabajo como si nada hubiera pasado. Sin embargo, su mente estaba agitada. El ligero movimiento de Emilio y sus palabras eran imposibles de ignorar. Esa noche,
mientras intentaba dormir en la pequeña habitación destinada para ella, Rocío escuchó pasos en el pasillo. Se levantó y abrió la puerta con cuidado. Las voces apagadas de Margarita y Victoria llegaron hasta ella. No debe saber nada, decía Victoria con firmeza. Por supuesto, señora, pero si él, comenzó Margarita, dudosa. Él no puede. Asegúrese de que siga siendo así, interrumpió Victoria, cortando la conversación. Rocío cerró la puerta suavemente, con el corazón acelerado. Lo que fuera que estuviera pasando en esa mansión, no era normal. Entendió que debía actuar con cautela, pero también supo que ya no podía ignorar lo que había presenciado. A la mañana siguiente, Rocío se despertó con una mezcla de incertidumbre y determinación. Las palabras de Emilio seguían resonando en su mente: ayuda. Mientras se preparaba para otro día en la mansión, decidió que debía averiguar qué estaba ocurriendo realmente. Cuando Rocío llegó a la habitación de Emilio, notó que Margarita ya estaba allí, ajustando las cortinas. Su mirada era fría, pero había algo más, parecía analizar cada movimiento de Rocío. ¿Dormiste bien?, preguntó Margarita, con un tono que parecía cargado de doble sentido. Sí, gracias, respondió Rocío, esforzándose por parecer tranquila. La jornada transcurrió de manera rutinaria. Rocío monitoreaba los signos vitales de Emilio y ajustaba el equipo médico, pero no podía evitar sentir que la vigilancia sobre ella se había intensificado. Margarita entraba y salía de la habitación con mayor frecuencia, y Victoria pasaba más tiempo cerca, observando en silencio desde la puerta. Esa tarde, mientras acomodaba las sábanas, Rocío notó algo extraño en las mediciones de los equipos. Los signos vitales de Emilio parecían mejores de lo esperado para alguien en estado vegetativo. Este detalle la hizo sospechar que Emilio podía estar más consciente de lo que parecía. Rocío decidió actuar con cautela. Esa noche, cuando Victoria y Margarita estaban ocupadas en el comedor, volvió a la habitación de Emilio y cerró la puerta con cuidado. Se sentó junto a su cama y tomó su mano. Don Emilio, si puede oírme, por favor, intente moverse otra vez, susurró. Por un momento, no pasó nada. Pero entonces, sintió un leve apretón en su mano. Rocío contuvo el aliento. Los labios de Emilio se movieron nuevamente, pero esta vez logró emitir algo más claro: me están reteniendo. Las palabras la dejaron helada. Rocío sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Algo en la mansión no estaba bien, y las condiciones de Emilio parecían parte de un plan deliberado. Al día siguiente, Rocío comenzó a observar con mayor atención. Notó pequeños detalles que antes había pasado por alto: las miradas que intercambiaban los empleados, los murmullos en los pasillos y la forma en que Margarita parecía aparecer cada vez que Rocío pasaba demasiado tiempo con Emilio. Mientras caminaba por el jardín esa tarde, entabló conversación con Julián, el jardinero. Era un hombre de pocas palabras, pero Rocío percibió que sabía más de lo que dejaba ver. El señor Emilio siempre parecía muy alerta antes del accidente, ¿verdad?, preguntó con tono casual. Julián miró alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba. Era un hombre fuerte, pero siempre desconfiaba de quienes lo rodeaban. Decía que en esta casa había personas que no merecían su confianza, respondió en voz baja. ¿Qué quiere decir con eso?, insistió Rocío, fingiendo desinterés. No lo sé, señorita. Solo sé que estaba preocupado por algo antes de, bueno, ya sabe. Ese comentario encendió aún más la curiosidad de Rocío. Más tarde, mientras revisaba los registros médicos de Emilio, recordó que Victoria había mencionado que el accidente ocurrió poco después de que Emilio revisara su testamento. Rocío decidió que debía investigar más sobre ese documento. Esa noche, mientras se dirigía a su habitación, escuchó voces provenientes del despacho de Emilio, una habitación que siempre permanecía cerrada. Se acercó con cuidado y escuchó a Victoria hablando por teléfono. No podemos permitir que nada cambie. Todo debe mantenerse como está, cueste lo que cueste, decía con un tono frío y determinado. Rocío retrocedió rápidamente y regresó a su habitación, su corazón latiendo con fuerza.
Ahora estaba segura de que Victoria estaba involucrada en algo mucho más oscuro. En los días siguientes, Rocío comenzó a explorar la mansión con más cuidado. Encontró el despacho de Emilio vacío una tarde y decidió entrar. Era un lugar lleno de estanterías con libros antiguos y documentos organizados en carpetas. Mientras revisaba el escritorio, encontró un papel rasgado que decía, revisión del testamento, fecha, 2 días antes del accidente. El descubrimiento confirmó sus sospechas. Emilio había cambiado su testamento poco antes de caer en estado vegetativo. Rocío no sabía los detalles, pero intuía que Victoria tenía motivos para querer mantenerlo en su actual condición. Mientras revisaba los papeles, notó algo inusual, una pintura ligeramente descolocada en la pared. Al acercarse, descubrió un pequeño compartimiento con un teclado numérico. Su instinto le decía que había encontrado algo importante, pero sabía que cualquier movimiento en falso podría ponerla en peligro. Rocío decidió que debía esperar el momento adecuado para seguir investigando. Mientras tanto, continuó con su trabajo, fingiendo ignorancia, pero vigilando cada movimiento de Victoria y Margarita. Los días pasaban, pero Rocío no podía quitarse de la mente lo que había descubierto. El testamento revisado, las palabras de Emilio y la vigilancia constante de Victoria y Margarita confirmaban que algo oscuro ocurría en esa mansión. Esa tarde, mientras revisaba los medicamentos de Emilio, Margarita entró en la habitación sin previo aviso. ¿Todo está en orden?, preguntó, cruzando los brazos y observando a Rocío con ojos fríos. Sí, todo está bien, respondió Rocío con la mejor sonrisa que pudo forzar. Margarita no parecía convencida, pero tras unos segundos de silencio, salió de la habitación. Rocío suspiró aliviada, pero supo que debía ser aún más cuidadosa. Más tarde, Rocío decidió explorar el despacho de Emilio nuevamente. Esta vez llevó consigo una pequeña linterna para evitar encender las luces. Cuando estuvo segura de que nadie la observaba, entró en el despacho y cerró la puerta tras de sí. Se dirigió directamente al compartimiento detrás de la pintura. El teclado numérico seguía allí, y recordó los números que había visto en una nota días atrás, 1, 2-8. Con dedos temblorosos, introdujo la secuencia. Un leve clic confirmó que el código era correcto. Al abrir el compartimiento, encontró varios documentos cuidadosamente organizados, junto con un pequeño diario de cuero negro. Rocío tomó el diario y comenzó a leer sus primeras páginas. Al principio, las entradas parecían normales, detalles sobre reuniones, proyectos y tareas cotidianas. Pero, a medida que avanzaba, encontró notas alarmantes. Victoria está actuando extraño. Su comportamiento es cada vez más distante y reservado. Hoy encontré irregularidades en las finanzas, ¿estará ocultando algo? He decidido cambiar el testamento. Es lo mejor para garantizar que mi legado se use para ayudar, no para enriquecer. Las últimas entradas eran aún más inquietantes. Después de la cena de anoche, me sentí débil. Sospecho que algo en la comida no estaba bien. Victoria insiste en que debo confiar en ella, pero algo no me cuadra. Mañana veré al abogado para formalizar los cambios en el testamento. Rocío cerró el diario con manos temblorosas. Todo apuntaba a que Victoria había tenido un motivo para mantener a Emilio en ese estado. Pero antes de que pudiera procesar más, escuchó pasos acercándose al despacho. Apagó rápidamente la linterna, guardó el diario en el compartimiento y cerró todo como estaba. Apenas tuvo tiempo de sentarse frente al escritorio con unos papeles en la mano cuando Victoria entró. ¿Qué haces aquí?, preguntó con su característico tono frío. Estaba organizando algunos papeles que encontré desordenados, respondió Rocío, esforzándose por mantener la calma. Victoria la observó en silencio por unos segundos antes de hablar. Espero que recuerdes cuál es tu trabajo. Mantén el enfoque en Emilio y nada más. Por supuesto, señora, dijo Rocío, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Esa noche, Rocío no pudo dormir. Sabía que estaba en peligro, pero también que debía descubrir toda la verdad para ayudar a Emilio. Decidió buscar apoyo.
Al día siguiente, durante su breve tiempo libre, llamó a su amigo Diego, un investigador privado con el que había trabajado en el pasado. Le explicó la situación en detalle, el estado de Emilio, el testamento revisado y las sospechas sobre Victoria. Esto es serio, Rocío, dijo Diego al otro lado de la línea. Si tus sospechas son ciertas, podría tratarse de un crimen grave. Necesito pruebas más concretas, ¿puedes conseguir más información sobre ese testamento? Haré lo posible, respondió Rocío, sintiendo una mezcla de alivio y temor al saber que no estaba sola en esto. Esa noche, mientras cuidaba de Emilio, él movió su mano nuevamente. Rocío se inclinó hacia él, esperando escuchar algo más. Esta vez, sus palabras fueron un poco más claras: no, confíes en ella. Rocío apretó su mano con suavidad y le susurró: no se preocupe, don Emilio. Voy a ayudarlo. Prometo que descubriré la verdad. Al día siguiente, Victoria se mostró más controladora que nunca. Pasaba largas horas en la habitación de Emilio y hacía preguntas indirectas sobre el comportamiento de Rocío. La tensión en la mansión se sentía como una cuerda a punto de romperse. Mientras tanto, Diego avanzaba en su investigación. Logró confirmar que Emilio había cambiado su testamento días antes del accidente, dejando la mayor parte de su fortuna a organizaciones benéficas y excluyendo a Victoria como beneficiaria principal. Esa noche, Rocío y Diego hablaron nuevamente. Con esto tenemos un buen punto de partida, pero necesitamos más pruebas, le dijo Diego. Hay documentos en la mansión que podrían ayudar. Intentaré conseguirlos, respondió Rocío, decidida a continuar a pesar del riesgo. El ambiente en la mansión Fernández se volvía cada vez más tenso. Rocío sentía que cada paso que daba era observado, que cada mirada de Victoria y Margarita llevaba un mensaje implícito: sabemos que algo planeas. Sin embargo, Rocío no se detuvo. Estaba decidida a continuar con su plan y encontrar más pruebas que respaldaran las sospechas sobre la culpabilidad de Victoria. Una mañana, mientras revisaba los signos vitales de Emilio, notó algo nuevo: sus ojos parecían moverse ligeramente bajo los párpados cerrados, como si estuviera luchando por abrirlos. Este cambio la alentó, pero también la llenó de urgencia. Sabía que cada día que pasaba, Emilio corría más peligro. Mientras organizaba los medicamentos, Margarita entró con un sobre en la mano. Esto es para usted, dijo con un tono neutro. Rocío tomó el sobre y esperó a que Margarita saliera antes de abrirlo. En el interior había una nota escrita con la elegante caligrafía de Victoria. Asegúrese de cumplir con sus responsabilidades sin distracciones. La confianza es difícil de ganar, pero fácil de perder. Rocío sintió un escalofrío al leer esas palabras. Era una advertencia clara. Victoria sabía que Rocío estaba investigando y quería intimidarla. Esa noche, Diego llamó con nuevas noticias. Había encontrado documentos que confirmaban que Victoria estaba conectada con una serie de transferencias financieras sospechosas realizadas poco después del accidente de Emilio. Además, un médico local, que trabajaba en secreto para Victoria, parecía estar involucrado en administrar medicamentos que mantenían a Emilio en su estado actual. Rocío, esto es más grande de lo que imaginábamos, dijo Diego. Necesitamos pruebas concretas desde dentro de la mansión. Si puedes encontrar algo más, podemos involucrar a la policía. Haré lo que pueda, respondió Rocío, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Al día siguiente, mientras Victoria estaba ocupada en una reunión, Rocío volvió al despacho de Emilio. Esta vez, buscó en los cajones del escritorio y encontró una carpeta etiquetada como personal. En su interior había copias de transacciones financieras y un contrato que confirmaba los servicios del médico que Diego había mencionado. Rocío fotografió rápidamente los documentos y los devolvió a su lugar. Cuando salió del despacho, se encontró cara a cara con Margarita. ¿Buscaba algo?, preguntó la mujer, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Solo estaba revisando los registros médicos del señor Emilio, respondió Rocío, intentando sonar tranquila. Espero que esté enfocada en lo que debe hacer, dijo Margarita antes de girarse y alejarse. Esa noche,
mientras Rocío preparaba a Emilio para dormir, él volvió a moverse. Esta vez, sus labios formaron una palabra más clara: peligro. Rocío sintió un nudo en el estómago. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Mientras tanto, Victoria comenzaba a mostrar signos de nerviosismo. Pasaba más tiempo en llamadas telefónicas y daba órdenes más estrictas al personal. Rocío escuchó fragmentos de una conversación que le helaron la sangre: no podemos esperar más. Todo debe resolverse antes de fin de mes. Esa noche, Diego le confirmó que la policía estaba lista para intervenir, pero necesitaban un motivo contundente para entrar en la mansión. Rocío sabía que debía actuar rápido. Al día siguiente, mientras Victoria salía para una reunión, Rocío aprovechó la oportunidad para buscar más pruebas. En el despacho, encontró otra carpeta escondida en un compartimiento debajo del escritorio. Dentro había un contrato que vinculaba a Victoria con varias cuentas en el extranjero. Cuando Rocío terminó de fotografiar los documentos, escuchó pasos acercándose. Cerró rápidamente el compartimiento y salió del despacho con la carpeta en la mano, fingiendo llevar registros médicos. Se cruzó con Margarita en el pasillo, pero esta vez la mujer no dijo nada. Esa noche, Rocío habló con Diego y le envió las fotos de los documentos. Esto es suficiente para abrir un caso sólido, le aseguró Diego. La policía intervendrá mañana por la noche. Necesitamos que te mantengas a salvo hasta entonces. Rocío asintió, aunque sabía que no sería fácil. La tensión en la mansión era palpable, y cada movimiento suyo parecía ser vigilado. Esa noche, mientras preparaba los medicamentos de Emilio, notó algo extraño: una cámara en la esquina de la habitación parecía enfocarla directamente. Ahora entendía por qué Victoria estaba siempre al tanto de todo. Rocío decidió utilizar esa misma cámara a su favor. Con mucho cuidado, acercó la cama de Emilio a la cámara y le habló en voz alta. Sé que puedes escucharme, don Emilio. Intenta moverte otra vez. Cualquier señal es importante. Para su sorpresa, Emilio logró mover su mano y abrir los ojos ligeramente. Rocío sabía que Victoria probablemente estaba viendo todo a través de la cámara, pero también sabía que esto sería una prueba irrefutable de que Emilio estaba recuperándose. La noche en la mansión Fernández se volvió más inquietante. Rocío, consciente de que Victoria podría haber visto los movimientos de Emilio a través de las cámaras, se preparó para cualquier confrontación. Aunque sabía que la policía llegaría al día siguiente, cada minuto en ese lugar se sentía como una eternidad. Esa madrugada, mientras intentaba descansar en su pequeña habitación, Rocío escuchó pasos en el pasillo. Se levantó con cautela y se acercó a la puerta. Las voces apagadas de Margarita y Victoria llegaban a sus oídos. No podemos permitir que se sepa nada, dijo Victoria en un tono cortante. ¿Y qué hacemos con ella?, preguntó Margarita, claramente nerviosa. Si sigue metiendo la nariz donde no debe, habrá que deshacerse de ella antes de que sea demasiado tarde, respondió Victoria, sin un rastro de duda. El corazón de Rocío se aceleró. Sabía que estaba en peligro, pero también sabía que debía mantenerse firme. No podía abandonar a Emilio ahora. Por la mañana, Victoria actuó como si nada hubiera pasado. Durante el desayuno, le sonrió a Rocío con una cordialidad forzada. Espero que todo esté en orden con Emilio. Es importante que mantengamos el control, dijo, enfatizando la última palabra de forma que parecía un aviso. Rocío asintió, evitando el contacto visual. Mientras tanto, repasaba mentalmente los pasos que seguiría ese día. Sabía que debía mantenerse alerta y no dar motivos para que Victoria sospechara que estaba al tanto de su plan. Esa tarde, mientras Victoria salía de la mansión para una reunión, Rocío aprovechó la oportunidad para visitar la habitación de Emilio y hablarle en voz baja. Don Emilio, la policía viene en camino. Solo necesitamos que se mantenga fuerte un poco más. Todo esto terminará pronto, le dijo, tomando su mano. Para su sorpresa, Emilio abrió los ojos por un breve momento y movió los labios. Ella, sabe, susurró con dificultad. Rocío sintió un escalofrío recorrer su cuerpo.
Victoria estaba más consciente de lo que Rocío había anticipado. Esa noche, Diego llamó para confirmar que todo estaba listo. La policía tiene las pruebas necesarias. Solo necesitamos que aguantes unas horas más, le dijo, intentando tranquilizarla. Mientras tanto, Rocío decidió preparar la habitación de Emilio de manera que cualquier señal de mejora fuera captada por las cámaras. Ajustó los monitores para que reflejaran cambios en sus signos vitales y colocó la cama en una posición que permitiera ver claramente sus movimientos. Cuando Victoria regresó esa noche, parecía más nerviosa que nunca. Se dirigió directamente a la habitación de Emilio y observó los monitores con atención. Parece que estás haciendo un buen trabajo, Rocío, comentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo hago lo que puedo, señora, respondió Rocío, esforzándose por sonar tranquila. Victoria se quedó unos minutos más, como si intentara confirmar algo, antes de salir de la habitación. Rocío supo que el momento de la verdad estaba cerca. Poco después de la medianoche, mientras preparaba los medicamentos de Emilio, Rocío escuchó un ruido en el pasillo. Abrió la puerta con cautela y vio a Margarita hablando en voz baja por teléfono. Todo está listo. Asegúrate de que no haya interrupciones, decía. Rocío entendió que algo iba a suceder esa noche, y debía estar preparada. Regresó a la habitación de Emilio y se sentó junto a él. Don Emilio, lo que sea que pase esta noche, no se preocupe. Estoy aquí para protegerlo, le dijo, apretando suavemente su mano. Apenas terminó de hablar, escuchó pasos firmes acercándose. La puerta se abrió de golpe, revelando a Victoria con una expresión dura y calculadora. Creo que es hora de una conversación, Rocío, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Rocío se levantó lentamente, intentando mantener la calma. ¿Qué necesita, señora?, preguntó, aunque sabía que la respuesta sería cualquier cosa menos agradable. Necesito que entiendas algo, comenzó Victoria, caminando hacia la cama de Emilio. Todo lo que hago es por el bien de esta familia. Si eso significa tomar decisiones difíciles, entonces así será. Decisiones difíciles como mantener a su esposo en este estado para beneficiarse de su fortuna, replicó Rocío, incapaz de contenerse más. Victoria se detuvo en seco, su mirada fría como el hielo. Tienes demasiada imaginación, Rocío. Tal vez sea hora de que reconsideres tu lugar aquí. Antes de que pudiera decir más, el sonido de sirenas rompió el silencio de la noche. Victoria giró la cabeza hacia la ventana, visiblemente alarmada. ¿Qué hiciste?, demandó, mirando a Rocío con furia. Solo lo que debía, respondió Rocío con firmeza. En ese momento, la puerta se abrió y varios policías entraron, acompañados por Diego. Señora Victoria, tenemos pruebas de su implicación en un crimen grave. Queda arrestada, declaró uno de los oficiales. Victoria intentó protestar, pero su voz temblaba. Mientras la llevaban fuera de la habitación, lanzó una última mirada a Rocío. Esto no ha terminado, murmuró antes de desaparecer por el pasillo. Rocío sintió que sus piernas casi cedían por el alivio. Se volvió hacia Emilio, que la miraba con ojos débiles pero llenos de gratitud. Está a salvo ahora, le susurró, sintiendo que finalmente habían ganado la batalla. Después de que la policía se llevara a Victoria, la mansión Fernández quedó sumida en un inquietante silencio. Rocío, agotada por los eventos de la noche, se permitió unos minutos para sentarse junto a Emilio. Observó cómo su respiración parecía más estable, y sus movimientos, aunque mínimos, eran más constantes. Sabía que el peligro inmediato había pasado, pero aún quedaban preguntas sin responder. Por la mañana, Diego regresó a la mansión acompañado de un equipo forense para recoger más pruebas. Mientras revisaban los documentos encontrados en el despacho de Emilio, confirmaron varias irregularidades, transferencias a cuentas en el extranjero, pagos a un médico para suministrar sedantes a Emilio, y registros que vinculaban directamente a Victoria con los intentos de mantenerlo en estado vegetativo. Esto será suficiente para asegurarnos de que Victoria enfrente la justicia, comentó Diego, revisando los papeles. ¿Y Emilio?, preguntó Rocío,
preocupada por la recuperación del hombre. Lo trasladaremos a un hospital especializado. Ahora está seguro, respondió Diego, intentando tranquilizarla. Mientras los oficiales y los investigadores continuaban trabajando, Rocío decidió empacar sus cosas. Aunque sentía que su trabajo en la mansión había terminado, no podía evitar pensar en Emilio y en el tiempo que habían compartido. Esa tarde, antes de despedirse, entró a la habitación de Emilio una última vez. Se sentó junto a su cama y le tomó la mano. Don Emilio, hice todo lo que pude para ayudarlo. Ahora es su turno de luchar. Estoy segura de que podrá recuperarse, le dijo con una sonrisa cálida. Para su sorpresa, Emilio abrió los ojos por unos segundos y movió sus labios, formando una sola palabra: gracias. Rocío sintió como las lágrimas llenaban sus ojos. No tiene que agradecerme. Usted fue quien me dio la fuerza para seguir adelante, respondió con voz temblorosa. Esa noche, Emilio fue trasladado a un hospital donde un equipo médico especializado comenzó su tratamiento. Los doctores confirmaron que, aunque su recuperación sería lenta, había grandes posibilidades de que Emilio pudiera recuperar su movilidad y su voz. Mientras tanto, la noticia del arresto de Victoria se esparció rápidamente entre la prensa local. Las investigaciones revelaron la magnitud de sus crímenes, desde el intento de apropiarse de la fortuna de Emilio hasta los métodos que utilizó para mantenerlo incapacitado. El escándalo no solo destruyó su reputación, sino que también aseguró que enfrentaría un juicio justo. Días después, Diego visitó a Rocío en su pequeño apartamento. Llevaba consigo una carpeta llena de documentos y una sonrisa en el rostro. Pensé que te gustaría saber que Emilio está mejorando. Los médicos dicen que es cuestión de tiempo antes de que pueda hablar completamente, le dijo. Eso me alegra mucho, respondió Rocío, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. También quería decirte algo más. Emilio pidió verte cuando esté listo para recibir visitas. Creo que quiere agradecerte personalmente por todo lo que hiciste, agregó Diego. Rocío asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Iré cuando él esté listo. Pero ahora necesito tiempo para procesar todo lo que ocurrió. Esa noche, Rocío reflexionó sobre todo lo que había vivido en la mansión Fernández. Recordó los momentos de miedo, las dudas y las decisiones difíciles que tuvo que tomar. Pero también recordó la fuerza que encontró en sí misma y el impacto que tuvo en la vida de Emilio. Sabía que su camino no había sido fácil, pero estaba orgullosa de haber seguido su intuición y luchado por la verdad. Aunque el capítulo en la mansión había llegado a su fin, Rocío sentía que este era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida. Los meses que siguieron al arresto de Victoria y la recuperación de Emilio trajeron cambios significativos en la vida de Rocío. Había regresado a su rutina habitual, pero las experiencias vividas en la mansión Fernández seguían ocupando su mente. Cada vez que pensaba en Emilio, sentía una mezcla de alivio y gratitud por haber tenido el valor de intervenir. Una tarde, mientras disfrutaba de un café en la pequeña terraza de su apartamento, recibió una llamada inesperada. Era Diego. Rocío, Emilio ha pedido verte. Está mucho mejor y quiere agradecerte personalmente, dijo con entusiasmo. Rocío sintió un nudo en el estómago. Aunque estaba feliz de saber que Emilio estaba recuperándose, la idea de volver a verlo la llenaba de emoción y nerviosismo. Iré mañana. Gracias por avisarme, respondió. Al día siguiente, Rocío llegó al hospital donde Emilio estaba siendo tratado. Al entrar en la habitación, lo encontró sentado en una silla, con la mirada fija en la ventana. Su rostro, aunque todavía pálido, mostraba signos de vitalidad. Cuando escuchó los pasos de Rocío, Emilio giró la cabeza y le sonrió. Rocío, dijo con voz débil pero clara. Sabía que vendrías. Rocío se acercó y tomó su mano. Don Emilio, es un honor verlo así. Ha sido un largo camino. Emilio asintió, su mirada reflejaba gratitud. Gracias a ti, tengo la oportunidad de empezar de nuevo. Nunca podré pagarte lo que hiciste por mí. Usted no me debe nada, respondió Rocío, conmovida.
Solo hice lo que creí correcto. Pasaron una hora hablando sobre todo lo que había ocurrido. Emilio le contó que recordaba fragmentos de lo sucedido mientras estaba en estado vegetativo y que había sentido su presencia como un ancla que lo mantenía luchando. Antes de despedirse, Emilio le entregó un sobre. Quiero que aceptes esto. Es una pequeña muestra de mi gratitud. Rocío abrió el sobre más tarde esa noche y encontró una carta conmovedora junto con un cheque. La carta expresaba el profundo agradecimiento de Emilio y su deseo de que Rocío utilizara ese dinero para perseguir sus propios sueños. Conmovida por el gesto, Rocío decidió usar parte de esos fondos para avanzar en su carrera como enfermera y especializarse en cuidados intensivos. Sentía que su propósito en la vida era ayudar a las personas en sus momentos más vulnerables, como lo había hecho con Emilio. Mientras tanto, el juicio contra Victoria tuvo un desenlace contundente. Fue declarada culpable de múltiples crímenes, incluidos el intento de homicidio y la malversación de fondos. Su sentencia aseguró que no podría dañar a nadie más. Meses después, Rocío recibió otra llamada de Emilio. Esta vez no era para agradecerle, sino para invitarla a una reunión especial en la mansión Fernández, que había sido renovada y transformada en un centro de rehabilitación para personas con necesidades similares a las que él había enfrentado. Cuando Rocío llegó, quedó impresionada por el cambio. La mansión, que antes estaba impregnada de tensión y secretos, ahora era un lugar lleno de vida y esperanza. Emilio la recibió en la entrada, caminando con la ayuda de un bastón. Quería que fueras la primera en verlo, dijo Emilio, señalando el jardín donde varios pacientes practicaban ejercicios de rehabilitación. Este es mi legado, y no habría sido posible sin ti. Rocío sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. Sabía que había sido parte de algo mucho más grande que ella. Mientras caminaban juntos por el jardín, pensó en cómo un simple acto de valentía había cambiado tantas vidas. Esa noche, mientras regresaba a su hogar, Rocío miró al cielo y se permitió sonreír. Sabía que su historia con la mansión Fernández había terminado, pero que las lecciones aprendidas y las conexiones hechas seguirían siendo parte de ella para siempre.